Bien, perfecto. Entonces, ya hemos estudiado el procesador, ya hemos estudiado un poco sobre memoria principal y diferentes niveles de memoria, aunque insisto, nos centramos en el nivel de memoria principal o memoria RAM. Consecuencia lógica, tenemos que estudiar antes de los periféricos los buses de datos. Y en el caso de los dispositivos con capacidades de cómputo, esos buses se encuentran en la tarjeta madre. Entonces, nuestro tema de estudio para, espero que solo dos sesiones, se va a centrar exclusivamente en el estudio de la tarjeta madre, de la cual ya hemos hablado. Ya hemos hablado de ella cuando hablábamos del zócalo del procesador y cuando hablábamos de las ranuras para conectar módulos de memoria. Pero, ¿cómo vamos a abordar este tema? Vamos a hablar un poco de los factores de forma. Esos factores de forma, ay, es que no sé. Está bueno que lo conozcamos, pero de verdad, eso no hay que memorizarlo en absoluto. Y ya van a ver por qué. Componentes de la tarjeta, eso sí es fundamental. Hablar un poco del Basic Input Output System, de los buses, que ya hablamos de buses de datos, buses de control y buses de direcciones. Un poco de concepto sobre algo relacionado a la tarjeta madre y tarjetas de expansión, ranuras para tarjetas de expansión y los conectores externos e internos. Aquí los parámetros fundamentales es bastante interesante que no los vamos a tocar, porque es que acordémonos que nosotros elegimos el procesador y luego elegimos una tarjeta madre cuyo zócalo corresponda con el del procesador. Y como nosotros ya sabemos que lo que tenemos que ver es la cantidad de memoria RAM que nos va a soportar, ya el resto de parámetros que nosotros tenemos que ver cuando veamos los conectores los vamos a entender. Entonces, en esa es la manera en que vamos a abordar. Bien, ¿a qué nos referimos cuando se menciona el término factor de forma? Y eso es algo bastante interesante, ¿sí? Es un término que no lo solemos utilizar mucho, pero son estándares que definen algunas características físicas. O sea, cuando hablamos de factores, son estándares que definen características. Y como estamos hablando de forma, pues son características físicas. Y en este caso, como hablamos de la motherboard, pues consecuencia lógica de la placa base. Y es que las placas bases pueden tener diferentes tamaños, diferentes conectores de alimentación de energía, diferentes ranuras o diferente cantidad de las mismas ranuras pueden variar de una tarjeta a otra, bancos de memoria, zócalo, entre otras. Y esa variabilidad entre los componentes o entre los elementos que definen un estándar en característica física es lo que se denomina como factor de forma. Cualquiera podría decir, ok, pero la arquitectura es la que me dice los elementos que van a conformar, cómo se van a colocar y cómo se van a relacionar. Pues podríamos hablar de la arquitectura de la placa base. No está erróneo mencionar arquitectura. La cuestión es que nosotros tenemos que ver esta parte de aquí, que nos permite definir un estándar. Todos los Intel, por ser Intel, tienen cierta arquitectura, pero el AMD, por ser AMD, tiene otra arquitectura. Lo que ellos tengan en común, más que la arquitectura, vendría a conocerse como el factor de forma. Y la definición, les digo, ahí depende siempre de la autora, del autor que ustedes consulten, pero lo que a mí me interesa, de verdad, lo que me importa de esto, es que ustedes sepan precisamente esto, que las placas base tienen diferentes tamaños, diferentes conectores internos y externos, diferentes zócalos y cantidad de zócalos, ranuras de expansión, ranuras de memoria RAM, y diferentes tipos de conectores, ¿ok? Hay un tamaño físico estandarizado para las placas madre, que aparte vamos a ver que siempre tienen algunas especificaciones técnicas. El factor de forma como tal define la forma de la placa madre, el ancho y el largo,
el área donde se sitúan los componentes y la forma física del conector de la fuente de alimentación y conexiones eléctricas. De hecho, mucha gente se refiere a la placa base o a la placa madre. Ah, es una placa madre ATX, dice. O es una placa madre tal BTX. Ese es por el conector de la fuente de alimentación, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué es importante esto? La forma, el ancho, el largo y el área donde se sitúan. Yo les mencioné, y esto se los mencioné en una clase presencial, si mal no recuerdo, que hay gente que ingresa al mercado para poder ofertar sus productos. Una porción de este mercado del hardware, de la infraestructura de hardware, es precisamente el modding o el desarrollo de case personalizados o de case cajones para que yo coloque los diferentes elementos de la PC, que igual vamos a tratar un poco de modding más adelante. La cuestión está que imagínense que yo estoy teniendo un case que yo no sé por qué en algunos BTP y en algunos niveles de educación media les dicen que esto se llama CPU y también les dicen que el procesador se llama CPU. Entonces uno dice, ¿y el CPU es la torre esta o el CPU es el procesador? Ese es el case, ¿ok? Entonces yo tengo que colocar mi placa madre en ese case. Y esa placa yo la voy a colocar utilizando tornillos, ¿sí? Se utilizan tornillos, unos tornillos pequeños para poder situarla. ¿Qué es lo que pasa si los tornillos no coinciden con los espacios de la placa para poder colocar esos tornillos? Obviamente no puedo colocar la placa. No es como que voy a agarrar un tornillo de punta y agresivamente voy a venir y voy a perforar la placa base, arruinando los canales de comunicación para poder por fuerza hacer que coincidan. Entonces, el ancho, el largo, la disposición de los agujeros para los tornillos, la forma de la placa tiene que estar estandarizado. Nosotros entonces ya sabemos si le vamos a colocar algún tipo de disipación que no sea por aire activo, ¿sí? Vamos a poner refrigeración líquida, vamos a poner water cooling, perdón, el mismo, vamos a poner con nitrógeno, no sé, cómo nosotros vamos a enfriar esto, necesitamos saber cuánto espacio vamos a tener. Luego, la posición y la distancia entre las ranuras. Sabemos que hay ranuras y sabemos que hay componentes, pero también sabemos que las placas, las tarjetas de expansión, bueno, no deberíamos de saber, pero vamos a aprender que hay tarjetas de expansión, ocupan espacio. Entonces, muchas veces, si la distancia entre ellas es muy corta, solo puedo utilizar una. Y entre menos tarjetas de expansión tenga, entre menos ranuras para tarjetas de expansión tenga, menos tarjetas de expansión voy a poder conectar. Entonces, ATX, ¿ok? Esto, les digo, se manejó por mucho tiempo. Al final, el conector para la fuente de alimentación quedó como un estándar de ATX. Todo el mundo lo va a ver. Y las formas han cambiado bastante y ya, aunque se sigue cierto estándar y usted podría conocer la denominación y todo lo demás, no es como que algo muy importante, así como que memorícese estas dimensiones, que una ATX mide 30 centímetros por 20, no, o sea, no. Cuando lo vaya a utilizar, lo consulta, baja una imagen, baja un modelo 3D, ve los CPUs, ven, uno se queda con eso, ven los case, ¿ok? Luego ven el procesador, si todo es compatible, ok, y esta tarjeta va a caber acá, la voy a poder conectar y todo está bien. Pero es necesario, por lo menos, que hablemos de este tipo de factores de forma que han venido existiendo a través de los años para afianzar el conocimiento y también para ver algún tipo de características que son las que se suelen mostrar cuando de factores de forma hablamos. Entonces, las tarjetas ATX, dimensiones de 30.5 centímetros a 24.24 centímetros, un conector a la fuente de 20 más 4 contactos. ¿Por qué no dicen directamente 24? Ah, vea, es que venían 10 pines aquí, 10 pines acá, y esto venía con los cables y todo, y luego venían 2 pines acá y 2 pines acá, y venían separados.
¿sí? Eran 24 contactos. O venían unos directamente de 12 con 12, pero es la cantidad de contactos de la fuente de alimentación. Doble canal DDR3, ok, les decimos ahora a las tarjetas ATX, pero el estándar ya no es DDR3. Y es que eso en algún momento, mucha gente siempre siguió con la manera de conexión. Y les digo, esto por eso depende de lo que ustedes lean y lo que ustedes consulten, cómo se van a referir a ellos. Uno de los más grandes problemas que tenemos siempre en la ciencia acontece cuando los expertos no se ponen de acuerdo en la definición de estándares. Unos hacen las cosas de una manera, otros hacen las mismas cosas de otra forma, y unos llaman a las cosas de una manera, otros las llaman de otra manera, y también hay que ver el idioma, entonces hay ciertos problemas y conflictos con las traducciones y cuando uno estudia. Por eso es que se trata de estandarizar hasta el idioma, y el idioma de la ciencia de momento sigue siendo el inglés. Supone una ventaja competitiva para usted que maneje ese idioma. Otro idioma que sería interesante que manejase, pues el mandarín, ¿sí? El idioma que hablan en el país con mayor cantidad de habitantes, y es un país muy poderoso que tiene bastantes industrias que fabrican de todo, ¿ok? Ellos sí fabrican de todo. ¿Y por qué es importante? Porque esta gente está interesada en el mercado latinoamericano. Entonces, la gente que habla mandarín y habla español se cotiza muy bien. Se cotiza muy, muy bien. Y pueda que a usted no le guste el español, pero créame que el español es un idioma muy bonito que a mucha gente le gusta. Y no falta el que me va a decir, nosotros no hablamos español, no, hablamos castellano. Pero castellano y español las diferencias son mínimas, ¿ok? Bueno, digo yo que son mínimas. Si alguien aquí de lenguas me corrige, pues se lo agradecería. Pero sí, nosotros hablamos castellano, no hablamos español. Acá lo que nosotros vemos es una foto, ¿sí? De una tarjeta ATX. Y como les digo, el factor de forma ATX en realidad agarraba el nombre de los pines de la fuente de alimentación. Entonces, yo miro que está el ATX y veo que está el zócalo del procesador. Algo interesante es que de manera paralela a las líneas de división del zócalo, yo tengo las ranuras para memoria RAM. Acuérdense, nosotros podemos tener líneas paralelas, líneas perpendiculares. Bueno, esa es una alabeada. Voy a intentar hacer una perpendicular. Y las alabeadas son así, ¿no? Esto olvídense que no me salió. Paralelas, perpendiculares y alabeadas. Eso es creo que lo ven ustedes en métodos. Pues bueno, sí, las ranuras de RAM están de manera paralela al zócalo del procesador. Tenemos los conectores externos, que son los que van de cara a la parte externa del case. Ranuras PCI, ranuras AGP, PCI Express, etcétera. Esos son los conectores para las tarjetas de expansión. Hay muchos circuitos, hay muchos capacitores acá. Hay otros elementos. También está la batería que nos mantiene la hora y la fecha del BIOS como tal. Y otros microprocesadores. Que vean, esta placa es tan vieja que se mira más electrónica que una placa actual. O sea, perdón, se mira menos electrónica. Yo aquí miro los capacitores, miro un montón de elementos de electrónica, pero no miro chips. Ahora ustedes ven las placas, la mayoría, estos elementos ya están cubiertos. Y lo vamos a ver más adelante. Y ahora cuando uno agarra una placa base, ya incluso vienen tapados, uno no puede ver directamente esos elementos. BTX es incompatible con ATX. Las CPUs y las tarjetas gráficas consumen más potencia, lo que ocasiona mayor distorsión térmica. Y las ATX no podían con esa carga. Las BTX, aunque permitían una mayor carga de energía eléctrica, no gozaron de aceptación en el mercado. Habían Pico BTX, Micro BTX y Regular BTX. Estas son las dimensiones. Soporta mejor la colocación de componentes en el panel trasero y ofrece una forma equilibrada de gestión térmica, acústica. Esto de lo acústico es bien interesante porque todas las máquinas hacen sonidos y a medida va pasando el tiempo hacen cada vez menos sonidos. No sé si quién acá tuvo alguna máquina 386, alguna Pentium Dual Core o hay una máquina vieja en su casa.
Usted la enciende y le sonaba la disquetera, le sonaba la unidad óptica, hacía bips, la bocina del sistema hacía varios bips, iba a cargar el BIOS, hacía un bip, pasaba la prueba de memoria RAM, hacía otra vez 2 bips y empezaba a sonar. O sea, era bastante ruidosa. Y las fuentes de poder también. Entonces usted la encendía y se escuchaba la ventiladora del procesador. Entonces estas fuentes lo que buscaban era la eficiencia en varios factores. Lo interesante es que aunque ofrecía mejoras, no gozaron de aceptación. Y aquí es lo que hay que ver, estrategias de marketing, que el primero llega, agarra la mayor porción del mercado, habría que ver los precios, habría que ver por qué, si esta clase fuera de estudios de mercado, sería interesante ver por qué ATX no logró, por qué BTX siendo o ofreciendo, mejor dicho, prestaciones superiores a a la ATX, no logró esa cuota de mercado. La principal diferencia, y les digo que dudo que ustedes la vean, es el hecho en que el zócalo del procesador no está de manera paralela a los slots de RAM. Llama la atención también que mucha gente le llama ATX, ¿sí? A los pines de alimentación. Entonces les digo, o sea, ATX es esa tecnología de pines, pero la tarjeta se llama BTX, factor de forma BTX. Como BTX no tuvo la cuota que tenía que tener y no fue muy popular, la gente siempre llama ATX a esa manera de conectarse. Entonces dice, esta es una tarjeta madre ATX. Cualquiera ve esto y le dice, esta es una tarjeta madre ATX. No, no es ATX, es BTX. Sí, pero miren los pines y miren aquí y miren lo demás. Sí, pero es una BTX. Importa que lo sepan, que lo conozcan, que se acuerden de esto. Pues la verdad que no mucho, no creo que les aporte demasiado. Ustedes pueden ver, sí, ustedes pueden ver la disposición de los elementos. Hay mayor espacio, sí, hay mayor espacio. Aquí están los conectores externos, las ranuras externas. Ese conector IDE era para discos duros y bueno, se iba. Mini ITX de 17 por 17 centímetros era esta cosita pequeña de acá. Siempre utilizaba el conector ATX y la diferencia es el tamaño. Nano ITX 12 por 12. Vean esta parte de acá. Micro ATX, esta parte de aquí. Pico ITX es esta pequeña tarjeta de acá. Desde que salió Raspberry Pi y salió Arduino y salieron otras marcas que ni idea de dónde salen, pero sí, les digo, y son chinas, lo más curioso, uno piensa a veces que está comprando un Arduino y no está comprando un Arduino. Váyanse a buscar a eBay Arduino como tal y van a ver que ofertan bastantes kits. De hecho, yo compré un kit que no era Arduino. Yo compré un kit que no era Arduino. Y yo tenía toda la intención de comprar un kit Arduino, pero lo estuve viendo, el precio era similar y dije, hombre, ¿y por qué no? Y se llama Lavbeam. Ya se los voy a enseñar, permítanme. Denme un segundo. Estaba Este es el kit, no sé si se ve. Super Learning Kit.
Entonces venía el kit como tal. Y uno podría pensar que es un Arduino, pero es un LAVBin. Ahí dice arriba LAVBin. Y trae los elementos que tiene cualquier dispositivo de estos de hardware libre. Y aquí están las pequeñas tarjetitas, los diferentes elementos. Entonces, a raíz de que se popularizó el hardware libre, muchos de estos factores de forma, incluso ya la gente, les digo, no les pone atención. Incluso hay microcomputadoras y en algún momento las empezaron a comercializar, así como que, eres estudiante, lleva una microcomputadora con un sistema operativo precargado para que conectes a un proyector y ya, le conectas el proyector, le pones un teclado Bluetooth y estás utilizando. Ayer precisamente estaba viendo un dispositivo que venden para poder conectar tarjetas gráficas a laptops y a microcomputadoras. Pues utilizan estas placas base. Vean, lo importante acá es que yo como usuario, tenga los elementos que me permitan conectar el procesador, las tarjetas de expansión y la memoria RAM. Son los elementos que yo tengo. Ok, bueno, y los periféricos, están los puertos para los periféricos. ¿Se acuerdan de la arquitectura de von Neumann? Tengo que conectar el procesador, tengo que conectar la memoria RAM, tengo que conectar los diferentes periféricos y este es el bus que me va a permitir la comunicación entre todos esos elementos. Esto se complica más cuando sabemos que existen los factores de forma propietarios. Y es que hay empresas como Apple y como Dell que dicen, nosotros fabricamos nuestras partes y nosotros vamos a hacer nuestro propio factor de forma personalizado. Era bastante común en las computadoras HP, por ejemplo, que usted ocupaba, se le quemaba la fuente de poder y ocupaba de cambiarla y una fuente genérica no quedaba dentro del case. Y uno quería cambiar la memoria o quería colocar algo y trabajar en los cases era bastante complejo. ¿Por qué? Porque todo lo hacen personalizado cuando hacen este tipo de vainas. La Dell muchísimo más, todo lo hacen personalizado. Entonces son factores de forma que aunque usted maneje la teoría, aunque usted sepa todas estas dimensiones y maneje todos estos valores, en cualquier momento un propietario puede decir, esta placa mía ahora va a ser de esta forma. Entonces yo por eso les digo, tenemos que saber que es un factor de forma. Es interesante ver que hay diferentes tamaños, nos vamos introduciendo a esta parte de los componentes, pero que se lo memoricen qué es un factor de forma. Los factores de forma que existen, solo conózcanlos, consúltenlos. Cuando tengan que comprar uno, revisen. Los componentes, sin duda, uno de los componentes más complejos que existen y posee muchos elementos y requiere un mínimo de cuidado. Esto es bastante interesante de la placa madre. Uno le pone atención al procesador y lo trata con un cariño, le tiene miedo a las tarjetas de memoria RAM, así como que no hay que rayarlas, no aquí, que allá, pero la placa no le interesa mucho. Y esas placas están almacenando polvo y hay gente que las deja caer, hay gente que hasta las ha mojado y ahí están, requieren un mínimo de cuidado. La verdad que usted tiene una placa base, la conecta, no la toca, igual que todos los elementos y ahí están, pero son bastante robustas. Hemos de mencionar a la fecha los componentes más comunes que vamos a encontrar en una tarjeta madre. Y a la fecha han salido unos puertos que yo creo que sí los menciono, creo que sí se los agregué, y hay unos que definitivamente no los van a ver. Por ejemplo, los slots para PCI o interconexión de componentes de periférico tienen como finalidad la inserción de tarjetas de expansión, ¿ok? Los slots PCI, puente norte y puente sur. En conjunto forman el chipset de la máquina. El puente norte del chipset es el principal, es la interfaz entre el procesador y la memoria. También es el encargado del bus AGP y se conecta con el puente sur porque ambos trabajan en conjunto. Junto con ellos se forma el chipset y uno puede diferenciar fácilmente el puente norte del puente sur porque el puente norte suele llevar un disipador. Uno va a decir, este es el puente norte porque lleva un disipador. El puente sur se encarga de controlar los demás canales.
Todo lo que no ocupe una carga rápida, como los ATA, los series ATA, los USB, de eso se encarga el Puente Sur. Canales. Acordémonos que yo cuando estábamos viendo buses, les mencioné que ya no se llamaban buses, sino que ahora se llamaban canales. ¿Se acuerdan? Cuando vemos que eran paralelos en series y que podían estar multiplexados. El socket o el zócalo de memoria son las ranuras destinadas a la conexión de módulos de memoria. También está el zócalo del procesador, eso no se les olvide. Son las ranuras, el estándar SD-RAM que estamos utilizando ahorita, conectamos las DDR. El ROM o el BIOS. Y aquí vamos a hacer una increíble pausa. Antes, o en algunos factores de forma, o en algunas placas bases, ustedes van a encontrar el BIOS como un microprocesador en la placa base. En otras, viene incluido en el procesador. O sea, viene ajeno. Y uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Sí, es que el BIOS ocupa tan poco espacio, que es un microprocesador muy pequeño en la placa base, que lo único que hace es que manda a llamar al del procesador. Y no sé si esta última parte que les estoy contando cómo les fue, pero en algún momento uno ya agarra las placas bases, busca el manual técnico para ver de qué es cada uno de los componentes y ya no logra identificar el BIOS. Ya dice, hey, ¿y el BIOS dónde quedó? No sé cómo les fue con eso. La verdad que dejé de leer al respecto porque dije yo, bueno, igual, el BIOS está en la placa madre y cuando veamos la importancia del BIOS vamos a ver de qué se encarga. Conectores de la caja, los LED frontales de la caja, pulsadores de encendido, reset, altavoces, etc. Son unos pequeños pines que uno los puede jumpear, uno puede conectar. Conectores para dispositivos externos, lo que nosotros vemos en la parte de atrás de las computadoras de escritorio, en los laterales de las computadoras portátiles, donde está el puerto VGA, el DisplayPort, el HDMI, el USB tipo C, los USB 3.0, esos son los conectores externos. Los conectores de teclado y ratón, ¿por qué se marcan de manera diferente? Porque han sido sustituidos por los USB. Y aquí, la última disputa al respecto, porque uno dice, ok, ¿por qué si yo puedo tener un teclado USB, hay gente que insiste con tener un teclado PS2? El teclado PS2 es más rápido que el teclado USB. Lo que pasa, y me van a disculpar los gamers de corazón, que para mí la velocidad es imperceptible para el ser humano. Sí, uno tiene que pasar por el puente sur, otro tiene acceso directo por el puente norte. Esa es la diferencia en realidad. Son milésimas de segundos la diferencia entre la velocidad de uno y del otro. Yo tengo varios puertos USB. Ningún puerto USB está conectado directamente, sino que están todos los puertos juntos. Entonces yo los escaneo y voy viendo si hay algo conectado, que es lo que está mandando. El hecho de tener que escanear todos los puertos le resta velocidad a un dispositivo conectado. Pero es que de verdad, para mí la velocidad es nada. O sea, es milésimas de segundos, nanosegundos. Pero hay gente que dice que los mouse y los teclados PS2, como son más rápidos, son mejores para jugar. Y no se nos olvide que existe el mundo de los eSports, ¿no? ¿Sí? Existe el mundo de los deportes electrónicos. Entonces hay mucha gente que sigue pidiendo que las placas madre vengan con ese tipo de puertos. Y van a encontrar placas modernas, no sé si al 2022, todavía el 2020 uno podía encontrar ciertas placas que ya venían con eso. ¿Por qué? Porque sigue teniendo su cuota de mercado. Y los colocan, no sé, por compatibilidad, por este tipo de personas. No he revisado, les digo, 2021, pasó lo de la pandemia y todo lo demás, estamos 2022, no he visto si algunos ya los incluyen, pero sí sé que los podemos encontrar. ¿Cuál es el problema de 2021, 2022? Si ustedes se fijan, han salido una cantidad de procesadores. Intel ha sacado una cantidad de procesadores, AMD ha sacado una cantidad de procesadores, están sacando demasiados procesadores. Y acordémonos que las placas madres tienen que ser compatibles con estos procesadores. Entonces sí he visto una disminución en opciones,
Porque si sale un nuevo procesador, hombre, ¿y con qué placa madre es compatible? Pero en 6 meses va a salir otro procesador y en 3 meses está saliendo otro. Entonces sí me he fijado en eso, que es bastante interesante. Y los arrays, generalmente los arreglos para máquinas gamer, ¿cada cuánto usted lo va a cambiar? O sea, va a invertir $7,000, va a invertir $8,000 para que el siguiente año tenga que volver a hacer la inversión. Depende, si usted se dedica a eso y de eso vive, pues va a tener la plata y es su medio de trabajo, ¿no? Si usted no se dedica a eso, ¿va a valer la pena estar cambiando tanto? No lo sé. Depende ya de la persona. Si se lo puede permitir, hágalo. El socket del microprocesador, ya lo conocemos, generalmente de forma cuadrada, puede ser rectangular. Eh, Hay tarjetas madres que tienen un socket para un procesador. Hay tarjetas madres que tenían dos sockets. Solían utilizarse como servidores. Uno colocaba dos procesadores, tenía el espacio para dos procesadores. La alimentación, ¿cómo me voy a conectar? Generalmente es ATX, ¿no? La pila, siempre vamos a ver una batería que controla o que guarda o que nos permite no perder la información del BIOS. Conectores IDE ya están en desuso. Los conectores IDE ya están en desuso. Slot AGP también ya no la podemos encontrar. Servía para conectar tarjeta gráfica. Conector de disquetera, ni digamos. De verdad, ni digamos. Dudo mucho yo que ustedes hayan utilizado un disquete. De verdad. Y es interesante porque hablando de iconografía, el logotipo para salvar se mantiene siendo, o sea, se mantiene todavía un disquete. Y uno dice, ese es el logotipo para salvar. Y yo creo que ya en su generación ni siquiera saben por qué es ese icono. Bueno, son disquetes, y habían disqueteras, ¿no? SATA es el relevo de los IDE, ya es un puerto de mayor velocidad, entonces ya no solemos encontrar conectores IDE, generalmente encontramos 6, 8 conectores SATA. Cabe mencionar que los componentes básicos no son pétreos y ese es un serio problema. Aquí, por ejemplo, no estoy metiendo los NMBE 2.0, los M2 para los SATA M2. ¡Ey, pero no están ahí! No, no están acá. No están acá porque eso venía de parte de este autor, ¿sí? De este autor de aquí. Los listaba, se retroalimentó o se enriqueció con otros autores, pero no lo mencionaban. ¿Por qué? Precisamente porque nos da pie a esta parte de acá. Los elementos que nosotros estamos estudiando no van a ser pétreos, no van a ser por ley para toda la vida que van a estar. La tecnología avanza y las cosas tienen su obsolescencia programada y también tienen su tiempo de vida. Tecnologías que antes se usaban ya no se utilizan. Tecnologías que ahorita, son lo mejor, son la cúspide, en 4 meses ya pueden empezar a desaparecer. Entonces, ¿es necesario que usted sepa los componentes? Sí. ¿Es necesario que se los memorice? No. ¿Por qué? Usted tiene que hacer una compra o usted le llevan un equipo, está haciendo una limpieza, obviamente tiene que saber qué es cada una de las cosas que está colocadas en la tarjeta. Que las maneje a nivel técnico, eso ya es diferente. Es lo importante de mantenerse actualizado. Ahora usted agarra una nueva tarjeta madre, dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto dónde lo coloco? ¿Esto cómo lo conecto? ¿Y esto por qué es así? Espérense. Yo tenía que colocar una unidad de estado sólido a través de un disco SATA, ¿no? De un puerto SATA. Pero ¿qué es esto del M2, del NMBE? ¿Y dónde está? Y me traen la tarjeta y no puedo trabajar con ella. Yo les he dicho, ustedes lo ideal es que vayan a trabajar en la parte gerencial. Van a tener subordinados que van a hacer el trabajo operativo, pero ustedes tienen que relacionarse con las personas. Y si llega a haber algún problema, y es un problema de hardware, que la persona no le mienta. Cuando usted va a hacer una compra o usted está leyendo los términos de referencia para una cotización y está revisando quiénes han postulado para venderle a la organización o hace una cotización para una empresa privada, obviamente ustedes tienen que conocer. Aunque la cotización la haya redactado otra persona, ustedes la tienen que revisar. Entonces, es importante que conozcan los elementos de las placas madre. Es importante, sí.
Que lo lleguen a utilizar todos los días, no lo creo. Que lo vayan a utilizar al menos una vez, todo lo que se aprende en esta vida sirve, ¿ok? Entonces, veamos, por ejemplo, esta tarjeta. De entrada, BTX. Ya no la vamos a hallar. O sea, es una BTX. Tenemos la fuente de alimentación, donde conozco los pines de alimentación, esta parte de acá. Y ven, como les digo, tiene cierta cantidad de pines y luego tiene un grupo de 4 pines. En los conectores externos tenemos los de audio, los puertos jack. Estos de acá han de ser puertos de comunicación o ha de ser el puerto de red. Estos de aquí, los conectores PS2, puertos seriales, ¿sí? Puertos seriales, acá están los puertos seriales. El zócalo del microprocesador. Y vean, acá tenemos otro microprocesador, incluso hasta dice Intel. Y aquí hay algo con un disipador. Ah, el puente norte y el puente sur. Una ranura AGP se parece a los slots PCI, pero era de otro color y tenía un pin para sujetar a las tarjetas gráficas, los PCI, los AGP, los módulos o los zócalos para memoria RAM. El BIOS, vean, es un microprocesador, el BIOS, los conectores de los LED, ¿sí? El conector IDE, por ahí va, los conectores SATA, otros conectores IDE y un conector de disquetera. ¿Qué son esas cosas? Parte de la circuitería. Este cangrejito de acá, no sé si ustedes lo conocen, es de una empresa de audio, ¿sí? Entonces este es un chip para controlar el audio de la PC. Acá tenemos una tarjeta ATX, vean, con el conector fuente alimentación tipo ATX, puertos para juegos o puerto de comunicación, puerto paralelo, puertos USB, puertos PS2. Acá puedo ver las ranuras PCI, ¿sí? Puedo ver una ranura AGP. De nuevo, tiene condensador puente norte. Es un chip grande, pero aquí tenemos más, ¿eh? Sí, pero este es más grande, debería ser el puente sur. Uno de esos ha de ser el puente del BIOS. Interesante que en esta bibliografía, en esta referencia bibliográfica, ustedes pueden ver que este componente no tiene nombre. Pero este componente de aquí dice chipset. Bueno, en realidad este es el puente sur, este es el puente norte. La suma de los dos hacen el chipset. Luego conectores para USB, para disquetera, la batería, los IDE, los zócalos para memoria y AGP, esta vaina no tiene. Algo propietario, pues aquí lo podemos ver, ¿sí? Esto es para una laptop, es propietario. Esta placa base de acá es de una MacBook Air, ven que ya es diferente. Si ustedes suelen buscar las placas base de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, cómo es la placa base del nuevo Samsung, no sé qué, se acostumbra a utilizar códigos de colores. Enmarcan en un color los chips y luego sale el azul es para esto, el naranja es para esto, el amarillo es para esto. Y en el caso de las portátiles y de los dispositivos como drones, bueno, los dispositivos pequeños de los dispositivos móviles, tenemos circuitos de un lado y ahora tenemos circuitos del otro, ¿ok? Vamos por el BIOS, Basic Input Output System, pero son las